Vamos entonces, hermanos, a considerar ahora la palabra de Dios y a recordar todas las peticiones que tenemos, ¿sí? Hoy fíjese que tengo la oportunidad de predicar bien largo porque no hay culto en inglés. Así es que, como quiera, voy a predicar cortito porque como que ya me impuse, ¿ve? Pero a veces se me pasa la mano y le digo a David, ¿cuántos minutos? 40. Todavía no llego a 30, todavía no. Bueno, vamos, ya sabe, orar por el evangelista Luis Sánchez, el pastor Benjamín, el pastor Samuel, el pastor Pío Quinto. Si se le olvida, nomás por los pastores que están enfermos, ¿verdad? La familia Hernández, que viene de viaje de Guatemala, la hermana Inés y la familia, ¿cómo se llama? La familia Bernal, ¿verdad? Y también la familia Salazar Garza. Que perdieron un ser querido, el hermano Camacho, mi hermano Alfredo Pérez, por nuestra nación, la sobrina de la hermana Carmen, también Salvador, primo de Olga, que está detenido, por la hermana Elsa, la hermana Graciela, por sus peticiones, Nayeli y Esli, también Anita, la colombiana, también los hermanos Peña, de viaje de Washington para acá, la hermana Inés, y también a la familia Bernal, Emilio Alanís por problemas de los pies, y Angélica ya llegó aquí, por Tomás Reyes que está en el hospital, los hermanos Chávez, la familia Salazar, por Josías, la familia Maldonado, bueno, y nuestros músicos que no vinieron, que Dios los guarde y estén pronto bien y este próximo domingo podamos verlos aquí, ¿verdad, hermanos? Amén. Bueno, tomen nota, nos llegan peticiones aquí, las tenemos aquí pendientes y que Dios nos dé su divina gracia. Me dijo mi esposa, ¿por qué te llevas esa pluma? Le dije, es que me gusta el color de rosa. Bueno, vamos a leer la Biblia así como está. Abra su Biblia, vamos a leerla y luego ya, si quieren mover la luz y bajarla, entonces lo pueden hacer después de leer capítulo 2 del libro de San Marcos y el tema es espacios. Raro, ¿verdad? Así como el espacio sideral, espacios. Vamos a ver, capítulo 2 del Evangelio según San Marcos, ¿sí? San Marcos 2, hoy es día 3 de este lindo mes de enero, ya en año nuevo. Que Dios nos dé un año diferente, ¿verdad? Un año mejor, un año donde esta pandemia se aleje, donde estos contagios se alejen, donde Dios nos dé alguna especie de inmunidad contra esta malicia que anda en los aires, ¿verdad? Bueno, capítulo 2 de San Marcos y el tema, ¿cómo le dije que se llama, hermano? Espacios, espacios. Bueno, dice la Biblia, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Todos los comentaristas coinciden en que la casa donde llegó Jesús, que era como la casa de él, era la casa de Pedro, muy cerquita del mar de Galilea. Pedro era un pescador con sus hermanos y sus primos. Entonces llegó a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Era como la casa de Jesús. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Piense, ¿qué tan complicado sería bajar por un techo de paja, techos antiguos, bajar a un paralítico con todo y su camilla? ¿De qué tamaño se imagina el agujero? Si lo avientan de cabeza, pues no tiene que ser tan grande, ¿verdad? El agujero. Pero bajarlo con todo y camilla y toda aquella historia, tienen que haber hecho una abertura muy, muy regular, ¿verdad? Dice entonces, como no se pudieron acercar a causa de la multitud, hicieron un agujero en el techo y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas,
los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Ya lo habían bajado y yo creo que estaba frente a él. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Alguna vez usted y yo vamos a ver algo que nunca hemos visto? ¿Verdad? Ahora sí, si quieren bajar poquito la luz y eso ayuda para el internet, enviamos saludo a todas las personas que nos miran a través de estas plataformas del internet. Si algunos tienen peticiones, nos las hacen llegar y oramos siempre por ellas. Ayer oramos temprano en el día, mi esposa y yo, y luego antes de dormir otra vez vamos a orar y vamos a reubicar otra vez las peticiones ante Dios, y comenzamos con todas las que tenemos en esta lista, que son bastantes, y otras que están llegando. Así es que nada más orar 1 minuto por cada uno, ya son 30 minutos, ¿verdad? Y orar luego por la familia y por la iglesia, por las personas que conocemos que tienen alguna emergencia de salud. Guarde usted, hermano querido, todas las normas que tenemos que guardar, ¿verdad? Cuídelas. Mire, esto es muy importante. Nosotros lo usamos todos los días que salimos, entramos con ella a las tiendas. Un día fui a hacer aquí a la tienda Fiesta del Spencer, fui a hacer unas copias de llaves ahí. Y llegué hasta el mostrador donde siempre llegaba. Le dije: me hace una copia. Digo: señor, no puede entrar, váyase para allá. ¿Más allá de qué lado del? Le dije: pues ya entré. No, sálgase, no trae mascarilla. Así muy cortés me dijo. Y le dije: bueno, mire, ya entré, aquí le dejo la llave. Hágame 2 copias y voy a ir por mi máscara. Y ya fui hasta el estacionamiento, agarré la mascarilla, vine, ya las tenía hechas. Dijo: ándele, ahora sí, pásele. Y ya fui y le pagué. Y después del regaño que me dio, como quiera le dije: señor, no sabe cuánto lo felicito. No me gustó que me mandara por mi máscara, pero me alegro mucho porque a veces la gente no es así tan enérgica y nos metemos como Juan por su casa, ¿verdad? Y ellos no saben con quién estuvimos ni dónde anduvimos. Lo felicito, muchas gracias, Dios lo bendiga. Dijo: bueno, pues gracias después de todo, ¿verdad? Nunca pensé ofenderlo. No le dije, tampoco me ofendió, pero pues no me sentí muy bien. Así que le dije: oiga, vaya afuera. ¿A quién le gusta? A nadie, ¿verdad? Pero bueno, hermano, cuídese, guarde distancia lo más que pueda. El virus es microscópico y anda por todo el mundo, ¿verdad? Puede pasar fácilmente por aquí, pero no va a llegar tan fácil si yo lo traigo puesto, ¿verdad? Algo me va a proteger, ¿verdad? Algunos dicen no sirve, otros sí, pero si son normas del gobierno, de la ciudad, pues vamos a cumplirlas. Si no, lea usted Romanos capítulo 3 en casa y dice que las autoridades que son puestas en la tierra son puestas por Dios. Y para que les hagamos caso, ¿verdad? Bueno, punto y aparte. Hablamos la palabra del Señor. Espacios.
abriendo espacios. Si yo le dijera algo, comenzaría mencionándole que del cajón de mis recuerdos, apenas de esta semana de Año Nuevo, después de estar aquí en la iglesia y grabando el sermón de Año Nuevo, con una lluvia incesante y abundante, me fui de aquí, abandoné la iglesia rumbo a mi casa, no sin sortear enormes lagunas de agua, pensando que a lo mejor me quedaba por el camino. Ya había bastante agua por aquí y a la orilla del freeway y todo eso. Agarré camino yendo por el 8, llegué a la Pearland Parkway. Es una calle que va rumbo a donde ustedes tienen su casa y yo también. Nomás no me pida las escrituras. Y ahí en la esquina de esa calle estaba un hombre de una edad mediana, 40, 50 años, algo avejetado tal vez por el maltrato de la vida, que estaba extendiendo la mano pidiendo ayuda y también un botecito por si alguien no trae billetes, que eche la feria allí. Y bueno, esa es la historia a veces de vivir solos, de vivir entre muchos, de vivir entre pocos y de andar y de moverse en una multitud que lucha contra todos y contra todo y muchas veces solo. A veces llegamos, mi esposa y yo, a los cruceros y le digo, déjame ver, darle algo a este señor que está aquí o a esta señora, y a veces estamos metiendo la mano a la bolsa y nos quitamos el cinturón y ya se puso el semáforo, y los que están detrás pues nadie quiere perder la posibilidad de pasar. Le digo, a ver si nos da tiempo el semáforo de ayudar al Señor. Y así es que dije yo, que el semáforo me dé tiempo para darle algo a este señor. Y no traía mucho, por cierto, traía algunos billetes de A1, los de A20 y los demás se habían desaparecido. No sé por qué, de repente mi esposa va a algún mandado y hace un trasculco regular ahí. Entonces, pero creo que traía alguna cosa ahí. Dije, el semáforo me da tiempo y puedo darle algo. Me quité el cinturón rapidito, lo más pronto que pude, y saqué $1 y lo tenía listo y le bajé tantito la ventana para que no se me acercara tanto y darle el $1 siempre guardando las distancias. Pero una vocecita de esas raras que a veces le llega a usted me dijo, no más uno, no más uno. Metí la mano y saqué todos los que tenía. El hombre se quedó feliz y yo me fui feliz también. Hay gente que necesita algo de usted o yo. Eran $3, eran 4, eran 5, eran 6. La verdad no sé. Solo agarré el montoncito y se los di. No había de a 50, por cierto. Pero créanme, hermanos queridos, así funciona la maquinaria del mundo. Así cobran vida nuestras maltrechas sociedades. Seres humanos encerrados en un mundo que necesita a los demás. En fortalezas ambulantes llamados carros, que es imposible de atravesarlos y que diariamente marcan distancia entre los seres humanos. Que muchas veces estamos nosotros aprobados en el arte de la sospecha, del resentimiento o de la amargura. Pero estamos reprobados en la ciencia de la confianza y del auxilio mutuo. Pero por otro lado, es un bálsamo admirable y refrescante para el alma saber que aunque no sean muchos y sean pocos, hay héroes sobre la faz de la tierra que no están dispuestos a pasar de largo ante los heridos que están a la orilla del camino y se pueden detener como buenos samaritanos para hacerle bien al que lo necesita.
Así es que cuando uno está solo y en la más condenada soledad, uno descubre que no puede con su propia batalla y que todavía le falta tiempo para descubrir lo que no se puede pagar, lo que es impagable, una buena acción de un buen hombre, de una buena mujer, de un buen samaritano que abre su mano amiga para bendecirle. Ahora mire, revise conmigo esta bonita historia, estos minutos que tengamos de esta consideración. Tenemos aquí la historia de un hombre que, queriendo llegar ante Jesús, descubre que por medios propios jamás va a poder hacerlo. Y no solo porque está enfermo, sino porque no puede moverse. Está paralítico y ha hecho de su cama o de su camilla o de su catre su residencia permanente. Comenzamos entonces en el tema espacios y le voy a hacer 3 consideraciones rapiditas. Una de ellas, haz espacio en tu casa para Cristo, como Pedro lo hizo. Segundo, haz espacio en tus relaciones para tus amigos, como lo hicieron los 4 con el paralítico. Y tercero, haz espacio en tu corazón para creer en Jesús, para tener fe en Jesús, que hace realmente los milagros. La audiencia, queridos hermanos, que Jesús tenía era increíble. Y la glosa o el texto bíblico dice: entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de aquellas giras evangelísticas, multitudinarias, cargadas de enseñanza, de sabiduría y de milagros, dice la Biblia, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y el verso 2 dice: inmediatamente. Después de 400 años de silencio, cuando no había habido voz de profeta desde Malaquías hasta Juan el Bautista, y aparecía Jesús ahora como Señor de las multitudes, con un mensaje que producía vida y paz, salvación y sanidad, cautivaba a las multitudes. Y dice la Biblia, inmediatamente se juntaron muchos, de tal manera inundaron la casa de Pedro. Dice, no cabían a la puerta, oyendo el poderoso mensaje del evangelio de salvación que Jesús traía para la gente, con una voz sonora, con una voz clara, con una voz melodiosa, más dulce que el cántico de un gorrión, que arrobaba el corazón de la gente, que quería seguir oyéndolo más. Alguna vez, dice la Biblia, lo siguieron 3 días y no habían comido. Le dijeron, Señor, despide la gente, viene tras nosotros, y no han comido. Qué corazón tan magnánimo de Jesús. Dijo, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Se espantaron. Eran 5,000 hombres, a grosso modo, así nomás, abuelo de pájaro. 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Los de la Biblia dicen que habría un estimado de 25,000 personas. Dijo, Señor, 300 denarios, el salario de un hombre todo un año, no sería suficiente
para darle de comer a la gente. Y Andrés recorrió la gente y encontró un muchacho que le habían echado de lonche 5 panes y 2 peces. Y llegó con Jesús y dijo: Señor, ¿esto es todo lo que hay? Y usted sabe la historia. Jesús dijo: siéntenlos de 50 en 50. Rogó al Padre bendición y sobre aquellos peces dijo: ahora repártanlos a la gente. Yo no creo que de inmediato se hizo un montón enorme de pescado asado. Pero a medida que agarraban, había más. Y a medida que agarraban, como esas fuentes de agua que usted agarra agua y sigue saliendo, agarra agua y sigue saliendo. Dios era así, extraordinario en la vida maravillosa de Jesús. Regresaba de aquel recorrido de milagros y sanidades, ayudando a vidas y almas sangrantes a causa del dolor. Nadie preguntaba cómo llegó y por qué llegó. Solo saben simplemente que él estaba ahí, en la sala de la casa de Simón Pedro, una casa humilde y sencilla, y comenzaron a llegar por montones. Y estaban ahí, abarrotando la vivienda de Pedro, al grado de que a lo mejor la atmósfera era irrespirable. Y aunque estaban tan juntos uno del otro y en aquel tiempo no había virus, guardaban un reverente silencio porque se ponía en marcha la fabulosa maquinaria de Jesús de soltar verdades profundas que cambian el corazón y la vida de la gente. Y esto de verdad era extraordinario. Todos, a brazo partido, estaban luchando codo a codo, porque nadie quería perderse ni una sola palabra de vida eterna de Jesús, el Hijo de Dios. Habían llenado la casa, estaban por todos lados de la vivienda, estaban en todas partes, en las aceras, en el costado, al frente, atrás, a la orilla, en la puerta. La casa de Pedro había sido invadida por aquella multitud ávida de palabras de vida y milagros gloriosos. Y tal vez para sus adentros se preguntaban: ¿y ahora qué irá a suceder? ¿Y ahora qué hará Jesús? ¿Y ahora qué milagro irá a pasar? ¿Qué sorpresa tendrá el Nazareno para nosotros? Todos estaban listos para lo que viniera. Cristo está en casa, toda la actividad se detiene a cientos de metros alrededor. Estaban ahí para ser testigos de lo más inesperado, de lo más increíble, de lo más grandioso. Yo me imagino que casi ni querían respirar. Después de 400 años de que Israel no hubiera oído palabras de vida eterna, ahora aparecía el gran evangelista, predicador y Mesías, Jesús, el Hijo de Dios. Y Pedro hizo espacio en su casa para Jesús. Usted y yo debemos de hacer espacio en nuestra casa para Jesús. Recibir un grupo de vida en su casa es recibir a Jesús. Recibir a un predicador es recibir a Jesús. Atender a un evangelista, un misionero, es recibir a Jesús. Recibir el arca del pacto que los filisteos no quieren es tener por 20 años la abundancia incesante de un Dios que cuando da a manos llenas. Alguna vez David intentó traer el arca del pacto sin guardar los protocolos divinos, que nadie debía de tocarla y que solamente
Solamente una familia de la tribu de Leví podía acercarse y tocar el arca. Y cuando alguien fuera del protocolo llamado Usa tocó el arca, quedó fulminado como por una corriente eléctrica de 440 voltios. Y David se espantó. Dijo, ¿ese es el arca del pacto? Si es así el arca, que la lleven a otra parte. Y la llevaron a casa de un judío y allí estuvo 20 años. Y durante aquel tiempo la casa de aquel hombre prosperó como nunca jamás. Hasta que le dijeron a David, el arca del pacto que está allá, donde la dejaste, aquel hombre está súper bendecido. Dijo, es el tiempo de traerla a la casa de Jehová. Pero revisó todos los pergaminos sagrados, todos los escritos, los oráculos de Dios. Y una vez que supo aquello, hizo todo conforme a la ley de Dios. El arca llegó al lugar donde debía de estar. Cuando usted recibe una reunión, un pastor, un ministro, un grupo de vida, un servicio de oración en su casa, usted está recibiendo a Jesús en su casa. Debemos de hacer espacio para Jesús, el Hijo de Dios. Hagamos algo, una reunión de oración, un mensaje. Cuando usted, aunque esté comiendo, aunque esté cenando, nos escucha en el internet y está pendiente del devocional. Es la manera de alimentar su vida ante estas situaciones de crisis que vivimos por esta pandemia aborrecida. Tiene que abrir su hogar, su corazón. Es la palabra de vida. Dice en la Biblia, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Pero nosotros olvidamos eso. Atienda la palabra. Escuche la palabra, viva la palabra. Estar cerca de la palabra es la más grande bendición de Dios. Las últimas palabras de mi mamá fueron, si no lees la Biblia, estás enfermo. Si no haces oración, estás grave. Y si no vas a la iglesia, sin darte cuenta ya estás muerto. Así es que véalo como alguien que vivió más de 60 años en la fe de Jesús. La viuda del tiempo de Eliseo, que solo tenía para una sola comida y luego dejarse morir ella y su hijo, se atrevió a darle un espacio en su casa a Dios. Y recibió a su profeta Elías, que le dijo, ve y haz como dijiste, pero dame a mí primero. Señor, pero es lo único que me queda para mi hijo y yo, y luego dejarnos morir. El hambre que vive Israel es tan desesperante que no hay comida en ninguna parte. Y ella le dio al profeta, le dijo el profeta, Dios dijo que la harina no se te va a acabar y el aceite no va a menguar hasta que llueva en Israel. Dios es así de grande. Cuando abres tu casa para Dios, cuando haces un espacio en tu casa para Dios. Una mujer, la Biblia la describe solamente sunamita, que veía pasar al profeta Eliseo todas las tardes por su casa, le dijo a su marido, ese hombre que va ahí es un varón de Dios. Hagamos un ático aquí, un cuartito arriba, y pongámosle una mesa, pongámosle una lámpara y preparémosle una cama para que cuando pase por aquí llegue y aquí se quede. Y le abrieron la puerta al profeta Eliseo. Y Eliseo llegó con su criado. Se quedó allá a dormir y al siguiente día le dijo Eliseo al criado, llama a esta mujer por favor. Y ya vino ante el profeta y le dijo, ¿qué necesitas que haga por ti? Tu corazón es tan grande, tan bondadoso,
tan lleno de amor. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que hable por ti al rey o alguna cosa? Dijo, no, Señor, tu sierva no necesita nada. Se fue y le dijo al criado, oye, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Y el criado, como era más curioso que el profeta, dijo, Señor, me di cuenta que es estéril, no tiene familia. Llámala. Y la llamó y le dijo el profeta, dentro de 1 año vas a tener un hijo. Y ella se asustó y le dijo, no te burles de mí, Señor, por favor. No hagas burla de tu sierva. Dijo, en 1 año vas a tener un hijo. Y al año ella tuvo el hijo. Cuando abrimos nuestro corazón a Dios, Él abre la matriz estéril. Él hace lo que nadie puede hacer. Y aunque el niño murió, ya grandecito, el niño murió, dice la Biblia que Eliseo se lo resucitó y le dijo, aquí está tu hijo, sano y salvo. Eso lo encuentra usted en el libro de Primero de Reyes, los primeros capítulos. Hermano, cuando abrimos nuestra casa a Jesús, estamos abriendo el espacio para milagros increíbles. Marta y María y Lázaro le abrieron su casa a Jesús y lo atendieron con una docena de discípulos que yo estoy seguro que comían muy bien. Y les daba de comer a todos. Cristo llegaba con su séquito, con su equipo de gente. A lo mejor alguna vez decían, a ver si algún día nomás viene con unos 2 o 3. Y si le gustaban las de harina, imagínese usted. ¿Cuánta comida tiene que hacer usted para 13 personas ya adultas mayores? Yo estoy delgadito, creo yo. Aunque no me cierra porque lo compré para cintura de cuando yo estaba soltero. Pero unas personas bien dadas, pescadores fuertes, fornidos, anchos, bendecidos. ¿Cuánto comería Pedro, Santiago, Juan, Bartolomé, Tomás, Tadeo? Imagínense, y Judas. Y ella lo hacía con un gran corazón, Marta y María. Algún día Marta se cansó y dijo, Señor, échame una manita, dile a María que me ayude, me deja sola aquí con los frijoles y la carne. Dijo, mira, yo lo haría con mucho gusto, Marta. No le dijo, pero el Señor lo pensó. Mira, yo le diría con mucho gusto que te ayudara, pero ella ha escogido la mejor parte. Ella estaba a los pies de Jesús, oyendo sus enseñanzas y sus palabras. Bueno, parece que nada extraordinario sucede, pero eran tan amigos de Jesús que la enfermedad llega también a los amigos y Lázaro se murió. Y Cristo no llegó cuando lo velaban, no llegó cuando estaba en casa tendido, lavado y envuelto en las sábanas mortuorias, no llegó. Llegó 4 días después que estaba en la tumba. Y ellas le hicieron el reclamo de inmediato. ¿Por qué te tardaste? Te mandamos decir, te avisamos, y eso hace 4 días. ¿Por qué te tardaste tanto? Si hubieras estado aquí, no habría muerto nuestro hermano. Y usted sabe la historia. Lo más cortito es que fue donde lo habían enterrado, quitaron la piedra de la cueva y luego con una voz poderosa y divina le gritó adentro de la cueva, Lázaro, a ti te digo, ven fuera. Y aquel cuerpo recibió la vida de Dios después de 4 días de estar muerto. Qué milagro más impresionante. Ese milagro fue el que desató el periodo final de la crucifixión de Jesús. Dijeron, haciendo eso, este hombre se va a quedar con el pueblo, y los religiosos decidieron matarlo. Mi hermano, el primer espacio era, haz espacio para Jesús en tu casa. El segundo es, haz espacio en tus relaciones para Jesús, amigos, hermanos y vecinos.
Es vital, hermano. La amistad es importante. Los amigos son necesarios. David enganchó su alma con Jonatán y establecieron una amistad perpetua, grandiosa, poderosa y benéfica para los dos. Cuánta ayuda tiene un amigo, cuánto consuelo, cuánta fortaleza David encontró en su azarosa vida de ser perseguido como 13 años por Saúl. El gran aliento y fortaleza de su amigo Jonatán, que estaba ahí siempre que él lo necesitaba más para declararle su destino. David, aunque mi padre te persiga, aunque mi padre esté enfermo de odio, aunque mi padre tenga recelos contra ti, tu destino es que vas a ser el futuro rey de Israel. Y cuando casi se daba por vencido, llegaba Jonatán y dice la Biblia, y lo fortalecía en Jehová. Cuando Job enfermó, después de aquel corolario de tragedias, de perderlo todo hasta su salud, llegaron sus amigos al lado de él. Se sentaron por 7 días en silicio y en ceniza sin comer, viendo la tragedia de Job. Los amigos siempre son bienvenidos. Y dice la Biblia, vinieron a condolerse de él en su dolor. Usted sabe la historia de Marta y María y Lázaro, que abrieron su casa para bendecir a los discípulos y a Jesús, y la bendición que tuvieron. Todos los amigos son vitales, son necesarios en nuestra vida. Cuánto aliento nos da su compañerismo, su comunión, su amistad. Enormemente sorprendentes son los gestos y las actitudes de amigos porque te aman. Dios tiene una historia singular para esos compañeros audaces, para esos amigos determinados, para esos amigos valientes. Y declara en Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano, y es como hermano en tiempo de angustia. Son necesarios los amigos. Los amigos agarraron a este paralítico, agarraron a este hombre enfermo para llevarlo ante Jesús. Qué divina gracia es la amistad, hermano. Ellos van a la casa de Jesús y van llevando con ellos a aquel amigo que pudo haber sido olvidado, pudo haber sido ignorado por muchos. Pero los amigos dijeron, aquí cerquita vive Simón Pedro el pescador. Sabemos que ahí está Jesús. Montones de gente han estado pasando por estas callejuelas y ya están ahí oyendo su mensaje de amor y su mensaje poderoso. Y sabemos que Él hace milagros y Él te puede sanar. Posiblemente después de pasar toda la vida o muchos años paralítico, había perdido la esperanza, pero los amigos lo desafiaron. Los amigos intentaron despertar su conciencia y su corazón a la realidad de no darse por vencido y esperar hasta el final, que Dios puede hacer un milagro en nuestra vida. Usted nunca se dé por vencido. Usted nunca se dé por vencida. Siga creyendo que aún hasta en el último momento Dios puede hacer el milagro que nosotros estamos necesitando. Mi hermano, los amigos, qué bendición son. Alguna vez iban a necesitar la seguridad que ellos querían. Y tomaron toda su determinación para hacerlo y dijeron ahora. Y caminaron con él ¿qué tanto tiempo? ¿Cuánto cargaron un paralítico? Y créame que la gente suelta o desmayada o muerta paralítica es muy pesada, hermano. Me refiero al peso, es muy pesada. No a la amargura del alma, que a veces también pesa más que el cuerpo. Pero ellos
tomaron determinación y dijeron: ahora. ¿Cuánto tiempo? 4 cuadras, 5, medio kilómetro, 1/4 de kilómetro, lo que haya sido, era algo serio. Y empezaron con la tarea de llevarlo ante Jesús, sudorosos, cansados por el peso del amigo y la necesidad de las circunstancias. Sacaron lo mejor de ellos, porque los amigos siempre van a sacar lo mejor de ellos. Y lo sacaron, y con un gesto por demás atrevido, ante las imposibilidades de pasar entre la multitud, dice la Biblia que se les ocurrió abrir un agujero en el techo. Que alguien llegue a su casa y le agujere el techo, que comience a agarrar la teja, que comience a quitar el plywood, que comience a hacer agujeros ahí, porque dicen: esta es la única manera. Hermano, yo he sabido de milagros así. Cuando yo estaba pastoreando Ciudad Victoria, me contaron de un milagro del hermano David García, un puertorriqueño que vivió mucho tiempo aquí y que fue un evangelista renombradamente poderoso. Y me contaban que había habido una convención en el Templo del Divino Salvador, donde pastoreaba un hermano ahí fiel. Y el templo estaba lleno. Y el hermano David García había andado por aquellas regiones. Y habían llevado a un pastor de Ciudad Mante llamado Enedino Salcelmaguer, que estaba muy enfermo. Y lo habían puesto a la orilla de la plataforma, ahí abajito, para que los pastores oraran por él, porque no había mucha esperanza para Enedino. Y había mucha gente en el templo, una convención. Estaba el templo lleno. Y dicen que de repente se abrió una ventana cerca de la plataforma. Y por ahí, por la ventana, entró el evangelista David García. Y fue y puso las manos sobre Enedino. Hizo una oración de fe y Enedino recibió la sanidad inmediata. Le dijeron: pase, hermano, denos un saludo. Digo: no, señor. Yo nada más vine a orar por él. A eso me mandó el Señor y ya me voy. Y se salió otra vez por la ventana y se fue. El evangelista David García había tenido campañas imponentes. Había retado a toda la barra de doctores en Ciudad Victoria, diciéndoles: tráiganme en un frasco microbios de los que quieran vivos. Yo oro por ellos para que se mueran. Y ustedes los revisan con su microscopio y están muertos. Había hecho una conmoción David García en Ciudad Victoria y se metió por la ventana, oró por aquel pastor, lo levantó victorioso por el poder de Jesús, se salió por la ventana y se volvió a ir. Dios es así, hermano. Extraordinario. Y tiene siempre gente que es amiga y hace espacios para los amigos. Abra espacios para las relaciones, amigos, hermanos, familiares, vecinos. Haga un espacio. Dios tiene algo para ello. Cuando un hijo de Dios se acerca para bendecirlo y orar por ellos o saludarlo o hacer alguna cosa por ellos. En ese último acto de estos hombres hicieron un espacio en el techo. No preguntaron: oye, ¿dónde está Pedro? Vamos a decirle que le vamos a agujerar el techo y luego se lo componemos. Yo creo que de eso no hubo tiempo. Así es que hicieron el agujero lo suficientemente grande para que cupiera aquel con la camilla, el paralítico con la camilla. Y yo creo que antes de bajarlo se asomaron. ¿Qué tan lejos estamos de Jesús? Porque lo queremos cerquita de Él. Que caiga ahí cerquita. Y cuando digo caiga no quiere decir que lo van a aventar, ¿verdad? Sino que quede ahí cerquita de Él. Yo creo que eso, dijo, le atinamos, ¿sí está ahí cerquita? Y yo creo que el Señor Jesucristo levantó los ojos ante aquella polvadera y aquel polvo y aquella paja y todo aquello que caía de arriba, y toda la gente sorprendida, y aquellos hombres con los ojos inyectados de entusiasmo y de pasión y de deseo de que Jesús hiciera algo. Yo creo que midieron bien el espacio y luego dijeron, como a veces decimos nosotros, a la 1, a las 3,
a las 2, a las 3, a las 3. Y comenzaron a bajar el paralítico para ponerlo, si no le suena a usted mal, en las narices de Jesús. Jesús vio a aquellos hombres, como yo veo esas luces ahí. 4 luces veo. El Señor Jesucristo los miró sorprendido. Haga espacio en sus relaciones. Amigos, hermanos, familiares, háblales, dígales. En nuestros devocionales le decimos, compártalo con alguien. A lo mejor usted va a oír nada más media enseñanza o media predicación o lo que nosotros hacemos, pero habrá otra gente que lo va a oír completo, y a lo mejor en la última parte del devocional hay una palabra para alguno de ellos, y usted ha dejado pasar la oportunidad de decirles, escúchalo, míralo, atiéndelo. No vas a la iglesia por la pandemia, no hay mucha relación con la fe y con las iglesias, pero ahí lo tienes en tu casa. Ponlo en la televisión o míralo en tu teléfono, porque Dios tiene algo para tu vida. Haga espacio para las relaciones con sus amigos. Y el último punto, y debo de terminar ya, ¿verdad que ya le exageré, hermano? Bueno, pues como quiera les advertí, ¿verdad que le iba a exagerar poquito? Haga espacio en su corazón para los milagros de Jesús. Ellos, aquellos 4, no solamente hicieron un espacio en las relaciones para Él, hicieron un espacio para Jesús. ¿Por qué cree que lo llevaron? Porque creían que Jesús lo iba a sanar. Creían que había un milagro para él si llegaba ante Jesús. Así es que la Biblia es categórica cuando dice, y viendo Jesús, verso 5, y viendo Jesús la fe de ellos. ¿Usted cree que ellos se bajaron para decir, háganse un lado, queremos ver cuando Jesús los, háganse un lado, vamos a pasar por ahí, queremos ver cuando Jesús los sane? No, no lo hubiera dejado llegar. Así es que los 4, al estilo de cuando andamos de mirones en alguna parte, los 4 ahí en el agujero viendo hacia abajo. ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Lo va a dejar? ¿A qué hora lo va a sanar? Hasta después del discurso, ¿qué va a hacer? Mire, hermano, qué extraordinario es esto. Si nosotros pudiéramos observar la cara que Jesús puso en aquel momento, los ojos que Jesús tenía, visiblemente emocionado y asombrado. Y no es extraño escuchar a Jesús decir, hijo, tus pecados te son perdonados. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo dijo quien los perdona de verdad. Lo dijo el único que lo puede hacer. Al que el Hijo os libertare, será verdaderamente libre. No el que liberta el pastor, el amigo, el vecino. No, al que el Hijo perdonare, libertare, será verdaderamente libre. Viendo Jesús la fe de ellos, haga un espacio en su corazón para creer en Jesús. Ellos lo trajeron a Jesús porque creían que Jesús lo podía sanar. Tenían fe en su corazón y trajeron al paralítico hasta aquel que lo podía hacer. Los amigos sabían que no podían sacar a su amigo de su parálisis, pero sí podían sacarlo de su residencia y ponerlo frente al único que tenía el poder para sanarlo y hacer un milagro en su vida. Y Jesús les hizo 2 en 1. Qué maravilla es que el Señor hace más allá de lo que nosotros pensamos. Ellos lo traían para una sanidad y Jesús primero le perdonó los pecados y lo preparó para la vida eterna. Mi hermano querido, aquel paralítico no necesitaba sermones que diagnosticaran su enfermedad. ¿Por qué estás paralítico? ¿Por qué no caminas? Son las rodillas, son las piernas, son los nervios, es la columna vertebral, es la ciática. Ve tú a saber qué tiene. Él no necesitaba
diagnóstico que le dijeran por qué estás en esa camilla. No necesitaba comerciantes de la fe que quisieran comercializar con milagros que nunca suceden. Este hombre no necesitaba disertaciones sobre su enfermedad. Lo que él necesitaba era un milagro. Y lo trajeron a Jesús y Jesús le hizo el milagro. Dele un aplauso al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, al que sí puede hacer lo que nadie puede hacer. Y yo termino y cierro esta historia para ya no hacérsela más larga. La sorpresa más grandiosa, lo más colosal, lo más inmenso, lo más supremo. Jesús acaba de decir algo antes de hacer algo. Hizo algo que la gente no esperaba, ni que los amigos esperaban. Hizo algo que no esperaba nadie. Ellos esperaban el milagro y él dijo: tus pecados te son perdonados. Y en el tribunal maligno de los escribas y los fariseos no podían faltar sus comentarios, entre ellos: ¿oíste lo que dijo? Está blasfemando. Debemos de acusarlo ante Anás, ante Caifás, ante los religiosos. ¿Quién puede perdonar pecado? Solo Dios. Ellos escucharon que Jesús perdonaba pecado, porque ofendía y mancillaba una enseñanza de ellos cargada de tradiciones y molestias sin sentido. Jesús hizo dos cosas importantes en una. Primero, soltó el perdón, porque a decir verdad, muchos de nosotros estamos paralíticos, primero del alma antes del cuerpo. El alma, las emociones y los pensamientos limitan nuestro corazón a veces para llegar a Jesús. Es posible que aquel paralítico hubiese llegado a Jesús adolorido y cansado y fatigado de no poder moverse de ahí por tanto tiempo, pero siempre expectante de alguna cosa que Jesús hiciera. Jesús es el único que entiende nuestra miseria más profunda y nuestras necesidades más grandes y va directo allí. Primero necesitas libertad, primero necesitas perdón, primero necesitas limpieza del cuerpo, y cuando el Señor Jesucristo lo hace, el resto también lo va a terminar. La segunda cosa que hizo el Señor Jesucristo fue desatar aquella guerra temeraria con aquellos fariseos que osaban negar y desvirtuar su divinidad, su grandeza, su gloria y su poder. Pero ahí estaba el que tiene el poder absoluto. Ahí estaba el que tiene todo el poder, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que está en todas partes, el que es eficaz, el que es sabio, el que es efectivo, el que es todopoderoso, y remata de una manera sorprendente aquel perdón de pecado. Y luego dice la Biblia que, sabiendo lo que ellos pensaban en su corazón, en sus pensamientos, les dijo: ¿qué se les hace más fácil? ¿Que le diga tus pecados te son perdonados, o que le diga levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, vio al paralítico y le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entre esa última declaración y cuando él se levantó, debe haber un espacio que a alguna gente le pareció toda una eternidad. Pero Jesús no se lleva más que un segundo para hacer que la vida fluya de pies a cabeza. Inmediatamente que Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, en ese momento la vida fluyó en todo su cuerpo. Debe de haber sentido un hormigueo, debe haber sentido un cosquilleo en todas sus piernas secas, en todas sus piernas inválidas, inmóviles, en todo su cuerpo. Y dice la Biblia, si usted no recuerda la historia completa, dice: él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y decían: nunca hemos visto tal cosa. Glorificaban a Dios. Hermano, haga un espacio
en su casa para Jesús. Haga un espacio en sus relaciones, amigos, hermanos y familiares, para Jesús. Haga un espacio en su corazón para la fe en Jesús, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué no se pone de pie? Y ya termino así esta historia. Si quieren pasar, hermanos músicos, bienvenidos, ¿sí? Voy a terminar. Tenía otra historia más larga, pero pues como ya hablé largo, ¿verdad? Y tendido, le voy a contar la más chiquita, que algún día la conté por aquí, que tiene que ver con lo que yo le he predicado. Hacer espacio. Hágalo. A veces es difícil hacer espacio. Es que este vecino no es amable, no saluda. Este vecino está mal encachado. Este vecino siempre anda de mala. Este vecino no me puede ver. Mire lo que pasó. Amar ¿a quién? ¿A quién? Y eso fue no hace mucho. Yo creo que muchos de ustedes ya habían nacido. En 1992. Un gran dragón del Ku Klux Klan acaparó los titulares por años. Se llamaba Larry Trapp. Aterrorizó a un líder judío en su comunidad llamado Michael Wesser, amenazándolo de muerte a él y a toda la gente que iba a su sinagoga judía. Pero Larry Trapp un día rasgó sus banderas nazis, destruyó toda su literatura de odio que tenía y renunció al Ku Klux Klan. ¿Y sabe usted por qué hizo eso? Porque cuando Larry Trapp se estaba muriendo de una enfermedad renal relacionada con la diabetes y no podía cuidar de sí mismo, Michael Weiser, el judío que dirigía su sinagoga, lo llevó a su casa y lo atendió como si fuese su hermano. Y Larry Trapp, el que dirigía el Ku Klux Klan, dijo: me mostró tanto amor que no pude evitar volver a amar de nuevo. Me mostró tanto amor que no pude evitar amar de nuevo. Así se capturan las gentes que están llenas de amarguras, resentimientos, o odios, o enojos, o herencias del pasado, o maltratos familiares y de sus padres, cuando verdaderos cristianos hacen un espacio en su corazón, no para decirles Cristo te ama, porque eso es bien fácil, para mostrarles Cristo te ama. A veces en diciembre o en Navidad ordenaba yo algunos 4 o 5 pasteles con la hermana Mine y le regalaba uno a cada vecino mío. Mire, vecino, feliz año nuevo. Mire, feliz Navidad. Para querer tocar la vida de ellos y decirles con hechos: hay amor en Jesús para usted y también en mí para usted. Haga espacio en su casa, haga espacio en sus relaciones y haga espacio en su corazón. ¿Verdad que valdría la pena, hermano? ¿Verdad que el mundo sería distinto? ¿Verdad que todo sería mejor? Porque el amor lleva en sí su propia recompensa. Levantamos las manos al cielo, le decimos: Señor, ayúdame, dame un corazón que se abra a creer en ti, a confiar en ti, a amarte. Mi casa, mi corazón, mis amigos puedan tener parte en lo que yo creo, en lo que yo hago, en lo que yo pienso, en lo que yo amo. Padre celestial, bendigo tu nombre hoy, Señor.
Y te doy gracias por este primer domingo de este nuevo año 2021. Abrazo, Señor divino, tu palabra en mi corazón. Y pido que se clave ahí, Señor, como un clavo ardiente que me inquiete a hacer espacio, Señor, en mi casa para ti. Espacio en mis relaciones, para mis amigos, hermanos, familiares. Espacio, Señor, en mi corazón para creer que en ti hay la posibilidad de hacer milagros todos los días. Si yo puedo tender mi mano amiga a alguien, bendito Señor, recibe el corazón de tu pueblo hoy que ha oído tu palabra. Este primer domingo, que es el parteagua de un año de victoria, de un año de mejores relaciones, de un año de milagros extraordinarios, de un año, Señor, en que nuestro hogar se llene de cánticos de alabanza, de mensajes de vida, de palabras poderosas, de un grupo de vida algún día en mi hogar. Padre de gloria, danos tu bendición, Señor. Ampáranos en este nuevo año. Que todos los días que tú nos des de este año sean días para bendecirte, glorificarte, honrarte y hablar de ti, de tu amor y de tus maravillas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. También te quiero rogar encarecidamente que la ofrenda, el diezmo, la dádiva, la generosidad de tus hijos esta mañana sea grandemente bendecida al usarse en tu reino. Y el dador alegre reciba de acuerdo a tu palabra mucho más allá de lo que pensamos o entendemos. Señor mío, gracias por todo, Dios bueno. Y despídenos en paz esta mañana en el dulce y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén.